La brisa de la mañana entraba por la ventana del dormitorio de Valeria, acariciando suavemente su cabello castaño, mientras ella repasaba los apuntes de clase. Desde que había ingresado al prestigioso colegio privado, se sentía afortunada por tener acceso a tantas oportunidades. Sin embargo, en los últimos días, algo parecía haber cambiado en casa. Las risas habituales durante el desayuno se habían desvanecido, reemplazadas por silencios incómodos y miradas tensas entre sus padres. Aquella mañana no fue diferente. Su madre, Elisa, se mostró distraída y don Tomás evitó cruzar palabras innecesarias. Mientras caminaba hacia el colegio, Valeria no podía sacarse de la cabeza las constantes visitas de un hombre que su padre recibía en el despacho familiar. Era evidente que se trataba de alguien importante, pues cada vez que llegaba, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. ¿Por qué tantas reuniones últimamente?, se preguntaba. Había escuchado algunos murmullos entre los empleados. Don Tomás estaba buscando asegurar una gran inversión para sus negocios. Aunque Valeria no entendía los detalles, su instinto le decía que esas reuniones significaban mucho más que simples tratos comerciales. Elisa, por otro lado, parecía cada vez más nerviosa. En un intento por tranquilizar a su hija, le mencionó de manera vaga que se avecinaban cambios en la familia, pero esas palabras, en lugar de consolarla, solo alimentaron su inquietud. ¿Qué clase de cambios? ¿Por qué su madre sonaba tan resignada y temerosa? Valeria comenzaba a percibir que algo grande y potencialmente devastador estaba por suceder. Aquella calma aparente escondía tormentas que todavía no podía ver, pero cuyo eco ya sentía en su corazón. Esa misma noche, desde las sombras del pasillo, Valeria observó cómo su padre cenaba con el misterioso visitante. Los dos hombres brindaron con copas de vino tinto, cerrando un trato que parecía crucial. Valeria no pudo evitar pensar que de alguna manera ese acuerdo la involucraba directamente. ¿Pero cómo? Una extraña sensación de peligro recorrió su espalda, como si una puerta invisible se estuviera cerrando sobre ella, limitando sus opciones antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba en juego. A la mañana siguiente, Valeria notó que la situación en casa se volvía aún más tensa. Don Tomás salió temprano, como de costumbre, pero esta vez con un semblante sombrío. Elisa, por su parte, intentó disimular su preocupación preparando el desayuno, aunque sus manos temblaban al sostener la cafetera. Valeria, al ver esto, decidió preguntar directamente: «Mamá, ¿qué está pasando?». Elisa se detuvo un momento, mirando a su hija con ojos llenos de incertidumbre. Parecía debatirse entre hablar o guardar silencio. Finalmente, soltó un suspiro profundo. «Pronto lo sabrás, hija. Solo. Prepárate para algunos cambios importantes», dijo con voz suave, pero su tono parecía más una advertencia que un consuelo. Durante todo el día, aquellas palabras resonaron en la mente de Valeria como un eco persistente. Se preguntaba si esos cambios tendrían algo que ver con el misterioso socio que visitaba a su padre. En clase, le costó concentrarse. Las ecuaciones y lecturas parecían desvanecerse ante sus ojos mientras su mente intentaba armar un rompecabezas que todavía no entendía del todo. ¿Sería un nuevo negocio? ¿Un viaje inesperado? Cada posibilidad la dejaba con más dudas y ninguna respuesta. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a su madre conversando en voz baja con una de las empleadas. Ambas callaron en cuanto Valeria entró en la sala. El aire estaba cargado de secretos, y Valeria sintió cómo una barrera invisible la separaba de quienes antes le ofrecían confianza. Se acercó a Elisa, intentando comprender lo que estaba ocurriendo, pero su madre simplemente le acarició la mejilla y cambió de tema, como si temiera profundizar en algo que aún no podía revelar. Esa falta de claridad aumentó la ansiedad de Valeria, quien cada vez más sentía que algo grave estaba por suceder. Esa noche, al cenar, don Tomás parecía especialmente preocupado. No comentó nada sobre su día, como solía hacerlo, y apenas probó bocado. Elisa intentó mantener una conversación ligera, pero la tensión era evidente. Valeria, sentada en silencio, observaba cada detalle.
los gestos de su padre, la mirada perdida de su madre, el ambiente frío que había invadido la casa. Sabía que una tormenta estaba a punto de desatarse, y aunque no sabía qué forma tomaría, su intuición le decía que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron bajo una extraña rutina que Valeria no lograba descifrar. Las visitas del socio de don Tomás se hicieron más frecuentes, y los murmullos detrás de las puertas cerradas aumentaban. A menudo, Valeria encontraba a su madre sentada junto a la ventana, perdida en pensamientos que parecía no querer compartir. Una tarde, mientras ayudaba a Elisa a ordenar la cocina, Valeria se armó de valor para volver a preguntar: «Mamá, ¿por qué está ese hombre aquí todo el tiempo? ¿Qué están planeando papá y él?». Elisa, visiblemente nerviosa, dejó caer un plato al suelo. Se inclinó rápidamente para recoger los pedazos y, sin mirarla a los ojos, murmuró: «Es para asegurar el futuro de la familia». Nada más. Aquella respuesta vaga no convenció a Valeria. Sabía que su madre estaba ocultando algo más profundo. En su interior crecía una sensación de angustia. La relación con don Tomás había sido siempre distante, pero ahora parecía haberse vuelto aún más rígida y formal. Las pocas palabras que intercambiaban estaban cargadas de autoridad y expectativas, como si Valeria fuera una pieza más en algún gran plan que desconocía. Esa falta de conexión la llenaba de frustración. ¿Por qué su padre no le confiaba lo que estaba ocurriendo? ¿Acaso no era lo suficientemente importante para conocer los detalles de sus decisiones? Una noche, después de cenar, Valeria decidió quedarse en la sala, esperando que su padre terminara una llamada importante. Cuando don Tomás colgó el teléfono, se acercó a su hija y la miró fijamente. Durante unos segundos, hubo un silencio incómodo que parecía contener más de lo que las palabras podían decir. Finalmente, don Tomás le puso una mano en el hombro y, con una voz firme pero distante, le dijo: «Valeria, debes confiar en mí. Lo que estoy haciendo es por el bien de nuestra familia». Valeria asintió lentamente, pero en su interior no se sentía convencida. Sabía que esa frase ocultaba una verdad incómoda que tarde o temprano saldría a la luz. Aquella noche, Valeria se quedó despierta, incapaz de conciliar el sueño. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de su padre, cerrando negocios con ese misterioso hombre. Las palabras de Elisa resonaban en sus oídos. Es para asegurar el futuro de la familia. ¿Qué significaba exactamente? ¿A qué miró por la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos, preguntándose si su vida estaba a punto de cambiar para siempre? En su corazón, una sensación de alerta se encendió. Algo se acercaba, algo que pondría a prueba todo lo que ella creía saber sobre su familia. Valeria despertó con un presentimiento extraño aquella mañana. Desde la conversación con su padre, no había logrado apartar la sensación de que algo importante estaba por revelar. El desayuno transcurrió en un incómodo silencio, hasta que don Tomás se levantó de la mesa, se ajustó el reloj y le hizo una señal para que lo acompañara al despacho. Valeria, sorprendida, lo siguió en silencio, con el corazón acelerado. Era poco habitual que su padre buscara un momento a solas con él. Al entrar al despacho, don Tomás cerró la puerta con cuidado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los muebles de madera oscura y los cuadros que decoraban la habitación. Él se acomodó en su sillón, cruzó las manos sobre el escritorio y, tras unos segundos de reflexión, habló con la voz firme que usaba en sus reuniones de negocio. Valeria, ha llegado el momento de hablar sobre el futuro de nuestra familia. Valeria lo miró sin pestañear, intentando mantener la calma, pero en su interior, cada palabra de su padre sonaba como una sentencia. Hemos tomado una decisión que garantizará la estabilidad de nuestros negocios por muchos años, continuó don Tomás, sin apartar la mirada. Es hora de que asumas tu responsabilidad como parte de esta familia. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su padre valoraba el poder y las apariencias, pero jamás imaginó que esa responsabilidad pudiera implicarla directamente. Su voz tembló ligeramente cuando preguntó: ¿de qué se trata? Don Tomás se inclinó hacia adelante, como si buscara asegurarse de que cada palabra quedara grabada en la mente de su hijo. Vas a casarte con Federico García
el hijo de un poderoso socio extranjero. Es un acuerdo que beneficiará a todo. El mundo de Valeria se tambaleó en ese instante. La revelación cayó sobre ella como una pesada losa. No podía creer lo que acababa de escuchar. Su propio padre la veía como una pieza de cambio en un trato financiero. Sin embargo, algo en su interior le gritaba que debía mantenerse firme, que no podía aceptar aquella imposición. Apretó los puños y, aunque su voz salió entrecortada, se atrevió a replicar: no pienso casarme con alguien a quien no amo, ni por un negocio ni por nada. Don Tomás se recostó en su silla, sin mostrar sorpresa ante la negativa de su hija. Su mirada permanecía fija y fría, como la de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Después de unos segundos de silencio, habló con un tono que dejaba claro que no había espacio para debate. No es una opción, Valeria. Este matrimonio es crucial para mantener el prestigio de nuestra familia. Federico es un joven educado, de buena familia, y juntos asegurarán un futuro estable para todos nosotros. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía su propio padre reducir su vida a un contrato? Las palabras que él usaba, prestigio y estabilidad, sonaban vacías frente al miedo y la rabia que comenzaban a acumularse en su interior. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, replicó Valeria, levantando la voz por primera vez. Tengo solo 15 años. ¿Esperas que acepte ser parte de un trato como si fuera una mercancía? Don Tomás frunció el ceño, claramente irritado por la actitud desafiante de su hija. Lo que tú quieres es irrelevante en este momento, respondió con frialdad. A veces hay que sacrificar los deseos personales por el bien común. Este matrimonio es un paso necesario. Valeria se levantó de su silla, sintiendo cómo la indignación la impulsaba. Estaba cansada de las decisiones unilaterales de su padre, de la forma en que él controlaba cada aspecto de sus vidas sin pedir opinión ni mostrar empatía. Elisa, que había estado escuchando la conversación desde la puerta entreabierta, entró con pasos vacilantes. Sus manos temblaban mientras se acercaba a su hija. Tomás, por favor, no podemos forzar a Valeria a algo así, dijo, con la voz cargada de preocupación. Es demasiado joven, no está lista para un matrimonio. Don Tomás la miró con desdén, como si su intervención fuera una molestia más. Elisa, no entiendes la gravedad de la situación, respondió con un tono impaciente. Este acuerdo es nuestra salvación. Si Valeria no lo acepta, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos construido. Elisa bajó la mirada, sabiendo que discutir con su esposo solo empeoraría las cosas. Pero al mirar a Valeria, vio algo que la conmovió profundamente. Los ojos de su hija estaban llenos de determinación, una fuerza interior que nunca antes había visto en ella. Valeria respiró hondo y con una voz más firme dijo: prefiero perderlo todo antes que perder mi libertad. No voy a casarme con Federico ni con nadie que ustedes elijan por mí. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón del despacho. Don Tomás apretó los dientes, controlando su ira. Elisa dio un paso hacia su hija, queriendo abrazarla, pero Valeria ya había tomado su decisión. Su corazón latía con fuerza, y aunque sentía miedo, sabía que no podía ser. El clima en la casa se volvió insoportable tras la negativa de Valeria. Elisa intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero no lograba ocultar la tensión que flotaba en el ambiente. Don Tomás, por su parte, se mostraba más distante y reservado que nunca. Valeria sentía que su rechazo al matrimonio había marcado una línea divisoria entre ella y su padre, una grieta que parecía ensancharse cada día. Una tarde, mientras Valeria estudiaba en su habitación, Elisa entró con pasos cautelosos. Se sentó en la cama junto a su hija y después de unos segundos de silencio, habló con un tono que mezclaba preocupación y ternura. Hija, sé que esto es difícil, pero tu padre no es un hombre que cambie de opinión fácil. Valeria cerró el libro que tenía en las manos y miró a su madre con una mezcla de tristeza y frustración. ¿Y tú, mamá? ¿Tampoco tienes voz en esto? Elisa bajó la mirada, evitando el contacto visual. Sabía que Valeria tenía razón, pero el miedo la paralizó. Durante años había vivido bajo la sombra de Don Tomás, aceptando sus decisiones sin cuestionarlas. Pero ahora veía cómo esa sumisión afectaba a su propia hija. Esa noche,
Don Tomás convocó a Valeria y Elisa al salón principal. Su tono era severo y su expresión inquebrantable. Este fin de semana organizaremos una cena con la familia García, anunció. Quiero que te comportes como se espera de ti, Valeria. Valeria sintió que la sangre le hervía. Se levantó del sofá, enfrentando a su padre con la cabeza en alto. No pienso asistir, declaró, sin titubear. El rostro de don Tomás se endureció aún más. Elisa miró a su hija, sorprendida por la valentía con la que hablaba. Era la primera vez que alguien desafiaba abiertamente la autoridad de don Tomás, y aquello no pasaría desapercibido. Si te niegas, dijo don Tomás, con un tono que parecía contener una amenaza velada, entenderás lo que significa perder el apoyo de esta familia. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Prefiero perderlo todo antes que perder mi dignidad, respondió con firmeza. No seré parte de un trato que me reduce a una propiedad. Elisa, presa de la angustia, observó cómo su hija y su esposo se miraban como dos oponentes en un duelo silencioso. Sabía que aquella confrontación marcaría el inicio de un conflicto mucho mayor, uno que podría destrozar a la familia por completo. El amanecer trajo consigo una decisión firme en el corazón de Valeria. No cedería ante las exigencias de su padre. Mientras se vestía para el día, recordó las palabras que había dicho la noche anterior. Prefiero perderlo todo antes que perder mi dignidad. Aunque la frase aún resonaba en su mente, no podía evitar sentir cierto temor. ¿Qué pasaría si don Tomás cumplía sus amenazas? ¿Hasta dónde llegaría para hacerla obedecer? Durante el desayuno, don Tomás apenas la miró. Elisa, sentada entre ambos, intentaba suavizar el ambiente, pero sus intentos resultaban inútiles. La tensión era palpable, y Valeria sabía que su rebeldía había provocado una grieta irreparable en la relación familiar. Cuando la conversación finalmente rompió el silencio, fue don Tomás quien tomó la palabra. El sábado tendremos una reunión con los García. Será una oportunidad para que pienses bien tus decisiones, Valeria dejó la cuchara sobre la mesa, respiró hondo y respondió sin duda. No voy a ir. La negativa de Valeria fue como una bomba que detonó en el comedor. Don Tomás golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la vajilla. Elisa dio un respingo, llevándose una mano al pecho, mientras observaba a su esposo con ojos asustados. No tienes opción, exclamó don Tomás, con una furia contenida que hacía temblar su voz. He sido paciente contigo, pero esto se acaba. Vas a asistir a esa reunión y vas a comportarte como la hija que se espera que sea. Valeria lo miró fijamente, con los ojos llenos de determinación. No soy un objeto que puedas usar para cerrar tus negocios, papá. Y si crees que puedes obligarme, estás equivocado. Elisa intentó intervenir, con la voz temblorosa pero decidida. Tomás, por favor, esto no está bien. No podemos forzar a nuestra hija de esta manera. Pero don Tomás no cedía. Se levantó de su silla, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa. Ya tomé mi decisión, Elisa. Valeria hará lo que le digo o enfrentará las consecuencias. Valeria, con el corazón acelerado pero la mente clara, comprendió que su padre nunca iba a cambiar. La única salida era resistir, aunque eso significara desafiar todo lo que había conocido hasta entonces. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de tensiones. Valeria pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, evitando cualquier encuentro con don Tomás. Elisa, por su parte, hacía lo posible por mantener la paz, pero su rostro reflejaba una angustia constante. Cada vez que cruzaba miradas con Valeria, sus ojos parecían pedir disculpas por su impotencia. Valeria notó que los empleados de la casa también comenzaban a actuar de manera diferente. Antes, solían saludarla con una sonrisa o un gesto amable, pero ahora parecían evitar. Las órdenes de don Tomás eran claras. Nadie debía ofrecerle ayuda ni apoyo. Incluso los antiguos amigos de la escuela, hijos de otras familias influyentes, comenzaron a distanciarse. Es mejor no meterse en problemas con don Tomás, decían algunos en voz baja. La soledad de Valeria crecía como una sombra que la envolvía por completo. A pesar de sentirse aislada, Valeria se mantenía firme en su decisión. Cada vez que se sentía tentada a ceder, recordaba las palabras de su padre, tratándola como una pieza más de su juego financiero. Eso le devolvía la fuerza para resistir.
Una tarde, mientras observaba las fotografías familiares en la sala, se detuvo frente a una en particular, una imagen de ella y su madre, sonriendo juntas en la... Recordó lo felices que habían sido en ese momento, antes de que las ambiciones desmedidas de don Tomás los separaran emocionalmente. Esa noche, Elisa entró en la habitación de Valeria y se sentó a su lado en la cama. Durante unos minutos, ninguna de las dos habló. Finalmente, Elisa rompió el silencio con una voz cargada de: quisiera poder protegerte, hija. Pero hay cosas que simplemente no puedo cambiar. Valeria tomó la mano de su madre, notando la fragilidad en su tacto. No quiero que me protejas, mamá. Solo quiero que me apoyes. Elisa bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Sabía que Valeria estaba luchando sola contra un sistema que había sido diseñado para silenciarla, y eso la llenaba de culpa. Pero también sabía que desafiar a don Tomás significaba arriesgarlo todo. Al día siguiente, don Tomás decidió dar un paso más para imponer su voluntad. Durante el desayuno, en un tono implacable, anunció que esa misma tarde recibirían a la familia García en la mansión. La reunión está confirmada, y Valeria asistirá. No toleraré más actos de rebeldía, dijo, mientras daba un sorbo a su café sin levantar la vista. Valeria dejó la cuchara sobre la mesa con calma, pero en su interior sentía que su paciencia había llegado al límite. Ya te lo dije, papá. No voy a participar en ese encuentro. El silencio que siguió fue pesado, como si cada palabra de Valeria hubiera puesto un muro entre ellos. Elisa se llevó una mano al rostro, anticipando la explosión que vendría. Don Tomás se levantó lentamente, sus ojos fijos en los de su hija, y habló con voz fría y calculada. Entonces, te quedarás en tu habitación. No quiero que interfieras en mis asuntos. A partir de ahora, estás oficialmente aislado. No recibirás más dinero, ni tendrás acceso a tus cosas personales hasta que recapacite. Arizó miró a su esposo con incredulidad. ¿Qué estás haciendo, Tomás? Es nuestra hija. Es una lección que debe aprender, respondió don Tomás sin dudar. En esta familia, las decisiones no se cuestionan. Valeria sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho, pero no dejó que las lágrimas traicionaran su determinación. Se levantó con calma, manteniendo la mirada desafiante hacia su padre. ¿Sabes qué? No necesito tu dinero, y mucho menos tu control. Con esas palabras, Valeria subió las escaleras hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe seco. Elisa intentó seguirla, pero don Tomás la detuvo con una mirada severa. Déjala sola. Necesita tiempo para entender quién manda aquí. Horas después, mientras la casa se preparaba para recibir a los invitados, Valeria se sentó junto a la ventana, observando cómo los autos lujosos llegaban uno tras otro. Sentía un vacío en el estómago, pero también una llama de orgullo que se negaba a apagarse. Sabía que cada minuto que pasaba sin ceder era una pequeña victoria. Sin embargo, también sabía que estaba cada vez más sola. La pregunta que rondaba su mente era: ¿hasta cuándo podría resistir sin perderlo todo? La tensión alcanzó su punto máximo en la tarde de la reunión con la familia García. Desde su habitación, Valeria podía escuchar las risas y los saludos cordiales que resonaban en la planta baja. La cena estaba servida, y los invitados conversaban con don Tomás como si todo estuviera perfectamente en orden. Sin embargo, una silla permanecía vacía, la de Valeria. Don Tomás intentó ocultar su irritación ante los invitados, pero Federico García no tardó en notar la ausencia de la prometida. ¿Y Valeria?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y cierto fastidio. Don Tomás apretó los dientes y forzó una sonrisa. Mi hija está pasando por una etapa difícil. Pero no se preocupe, pronto entenderá sus responsabilidades. El comentario hizo que Elisa bajara la mirada, avergonzada. Sabía que aquella situación estaba fuera de control, pero sentía que sus manos estaban atadas. Mientras tanto, en su habitación, Valeria se debatía entre bajar y enfrentar a los invitados o mantenerse firme en su decisión. Finalmente, se inclinó por lo segundo. No permitiría que la utilizaran como moneda de cambio en un acuerdo que no había elegido. Se tumbó en la cama, con los ojos fijos en el techo,
escuchando las voces que llegaban desde el salón. Su corazón latía con fuerza y una sensación de tristeza la invadía. Aunque sabía que hacía lo correcto, no podía evitar sentirse sola. Al terminar la cena, don Tomás subió las escaleras con pasos firmes. Golpeó la puerta de la habitación de Valeria y, sin esperar respuesta, entró con el rostro endurecido. Esto fue la última gota, Valeria. Me has desafiado frente a personas importantes. Has puesto en peligro el nombre de nuestra familia. Valeria se sentó en la cama y lo miró fijamente. No soy responsable de tus negocios ni de tus apariencias. Yo no elegí esta vida, papá. Don Tomás cruzó los brazos, conteniendo la furia que lo consumía. Entonces, si no quieres ser parte de esta familia, tampoco serás parte de sus privilegios. Estás fuera, Valeria, y no volverás hasta que entiendas cuál es tu lugar. Elisa corrió hacia la habitación al escuchar las duras palabras de don Tomás. Entró apresuradamente, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedes hacer esto, Tomás», exclamó, con una voz desesperada. Pero don Tomás, imperturbable, sacudió la cabeza con frialdad. «No es una niña. Es una ingrata que no entiende el sacrificio que hacemos por ella. Si no quiere obedecer, entonces debe aprender lo que significa vivir sin todo lo que le hemos dado». Valeria, aunque sentía el peso de las palabras de su padre, se levantó lentamente y miró a ambos. Su voz, aunque quebrada por la emoción, sonaba firme. «No necesito nada de esto. Prefiero enfrentar el mundo sola antes que ser parte de tus juegos de poder». Elisa tomó las manos de su hija, temblando. «Por favor, Valeria, piensa en las consecuencias. ¿Dónde vas a dormir?». Pero Valeria sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Se había negado a ser usada como un peón en los negocios de su padre. Y aunque sentía miedo, también estaba segura de que no podía traicionarse a sí misma. Don Tomás, sin mostrar un ápice de compasión, señaló la puerta. «Arréglate y vete. No recibirás ni un centavo más de esta casa. Si crees que puedes sobrevivir sola, adelante». Elisa rompió en llanto, intentando disuadir a su esposo. «Esto es una locura. No podemos echarla. Es nuestra hija, Tomás». Pero él no cedía. Su orgullo herido y su obsesión por mantener las apariencias eran más fuertes que cualquier sentimiento paternal. «Deja de llorar, Elisa. Esto es por su propio bien. Veremos cuánto tarda en volver y pedir perdón». Valeria, con el corazón roto pero la cabeza en alto, se dirigió hacia su habitación para recoger sus cosas. Cada paso que daba se sentía como una despedida, como si dejara atrás no solo su hogar, sino también todo lo que conocía. Guardó algunas prendas en una pequeña maleta, mirando por última vez los objetos que habían sido parte de su vida. Antes de salir, se detuvo frente a su madre y la abrazó con fuerza. «No te preocupes por mí, mamá. Voy a estar bien». Elisa, incapaz de controlar las lágrimas, le acarició el rostro con ternura. «Eres fuerte, hija. Pero recuerda, siempre tendrás un lugar en mi corazón». Valeria descendió lentamente las escaleras con la pequeña maleta en la mano. Cada paso parecía resonar en la casa, como si cada uno marcara el final de una etapa de su vida. Al llegar a la puerta principal, vio a don Tomás observándola desde la sala, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. No hubo palabras de despedida ni gestos de reconciliación, solo un silencio frío que cortaba como un cuchillo. Elisa, parada al final del pasillo, su esposo no iba a ceder, y su hija había tomado su decisión. Valeria giró la cabeza una última vez, buscando en los ojos de su madre algún vestigio de esperanza. Encontró tristeza, pero también una chispa de orgullo por la valentía de su hija. Al cruzar el umbral de la puerta, Valeria sintió el aire frío de la noche golpeando su rostro. Se detuvo por un momento frente a los portones de la mansión, recordando los días en los que aquella casa había sido su refugio. Pero ahora, ese lugar no representaba más que control y cadena. Con la cabeza en alto, comenzó a caminar, dejando atrás la seguridad de su antiguo mundo. Mientras se alejaba,
Escuchó cómo los portones de hierro se cerraban tras ella. El sonido retumbó en su pecho, como si marcara el fin de una etapa y el inicio de otra. Las calles estaban desiertas, y Valeria se sentía más sola que nunca. Las luces de los autos pasaban a su lado, iluminando brevemente su rostro, pero ninguna se detenía. En cada paso, luchaba contra las lágrimas que amenazaban con salir. A pesar de la soledad y el miedo, una chispa de determinación ardía en su interior. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no podía volver atrás. Había tomado una decisión, y ahora le tocaba demostrar que podía construir una vida propia, lejos de las imposiciones de su padre. Las calles de la ciudad parecían más frías y desoladas de lo que Valeria recordaba. A medida que avanzaba, el peso de su maleta se volvía más insoportable, no por el contenido, sino por la carga emocional que llevaba consigo. No tenía un destino claro, solo sabía que no podía detener. Los recuerdos de su partida aún ardían en su mente. ¿Realmente su padre había sido capaz de echar? Por momentos, la duda y el miedo intentaban dominarla, pero una voz interna la mantenía en pie. No te rindas. Caminó durante horas, recorriendo calles que antes le parecían familiares, pero que ahora se veían diferentes bajo su nueva realidad. Las tiendas cerraban sus puertas. Las luces de los postes proyectaban sombras alargadas, y los rostros de los transeúntes parecían indiferentes a su presencia. Cada vez que una lágrima amenazaba con caer, Valeria apretaba los puños y levantaba la cabeza. Había prometido ser fuerte, y aunque el miedo la invadía, no podía permitirse flaquear. Cuando el cansancio comenzó a pesarle en las piernas, decidió sentarse en un banco de una plaza. Miró su teléfono, pero la batería estaba casi agotada. Las horas avanzaban y las opciones se reducían. ¿A quién puedo acudir?, pensó. La mayoría de sus antiguos amigos se habían distanciado por miedo a las represalias de don Tomás. Sin embargo, un nombre vino a su mente. Camila había sido una de las pocas personas en su vida que no se dejaba intimidar por las apariencias ni por el poder económico. Era una chica de espíritu libre, que siempre hablaba de la importancia de la solidaridad y la empatía. Valeria sacó el teléfono y marcó el número con manos temblorosas. Cuando escuchó la voz de Camila al otro lado de la línea, su voz se quebró por primera vez. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó Camila, preocupada. «No», susurró Valeria, intentando contener el llanto. «Podemos». Camila no dudó ni un segundo. «Dime dónde estás. Voy para allá ahora mismo». Valeria dio la ubicación de la plaza, y aunque su voz temblaba, sintió un alivio inmediato al saber que alguien estaba dispuesto a ayudarla. Guardó el teléfono y se quedó mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en horas, sintió que no estaba completamente sola. Poco después, un auto sencillo se detuvo frente a la plaza. Camila bajó con rapidez, con su característico cabello rizado desordenado y un abrigo que parecía demasiado grande para su figura. Al ver a Valeria sentada en el banco, corrió hacia ella y la abrazó sin decir una palabra. Valeria, que hasta ese momento había las lágrimas, finalmente se permitió llorar. «Estoy aquí», dijo Camila con voz suave, acariciándole el cabello. «No tienes que explicar nada ahora. Vamos a mi casa. Allí hablaremos con calma». El trayecto en auto fue silencioso, pero reconfortante. Camila conducía con una expresión de calma y concentración, mientras Valeria observaba las calles por la ventana. Cada esquina le recordaba su antigua vida, pero ahora todo parecía distante, como si esos recuerdos pertenecieran a otra persona. Cuando llegaron a la casa de Camila, una pequeña vivienda de barrio modesto, Valeria sintió una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Desde la puerta se escuchaban risas y voces que provenían del interior. Al entrar, la madre de Camila, Beatriz, las recibió con una sonrisa cálida y un abrazo materno. «Camila me contó que necesitabas un lugar para quedarte. Mi casa es tu casa, Valeria». Valeria se sintió abrumada por la bondad de aquella familia que apenas conocía. A diferencia de la frialdad de su propio hogar, aquí había un aire de fraternidad y amor genuino. Beatriz le ofreció una taza de té caliente, mientras el padre de Camila, Juan, asomaba la cabeza desde la cocina
para saludar con una sonrisa. No te preocupes por nada, dijo Beatriz. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Valeria, aún con lágrimas en los ojos, apretó la taza entre sus manos y susurró: gracias, de verdad. La primera noche en la casa de Camila fue extraña para Valeria. Acostada en una cama sencilla, escuchaba los sonidos cotidianos de una familia que, a pesar de su modestia, parecía estar llena de amor y calidez. Desde su habitación, podía oír a Beatriz y Juan hablando en la cocina, riendo por algo que parecía insignificante, pero que traía una sensación de hogar que Valeria no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, Valeria entendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni en propiedades, sino en los lazos que construimos con los demás. Su familia, aunque lujosa y poderosa, había sido fría y distante, guiada por el prestigio y las apariencias. En cambio, en aquella pequeña casa, todo parecía genuino. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Esto es lo que siempre me faltó, pensó, mientras una lágrima silenciosa recorría su mejilla. A la mañana siguiente, Beatriz la despertó suavemente y le ofreció un desayuno casero. Valeria se sorprendió al notar que Beatriz no le hacía preguntas incómodas ni intentaba juzgar. En cambio, le dedicó una sonrisa cálida y le dijo: tómate tu tiempo, Valeria. Sé que no es fácil lo que estás pasando, pero aquí no estás. Aquellas palabras tocaron algo profundo en Valeria. Durante años, había vivido con la sensación de que su valor dependía de lo que pudiera aportar a los planes de su padre, pero ahora, alguien le ofrecía apoyo sin pedir nada a cambio. Más tarde, mientras ayudaba a Camila a lavar los platos, Valeria comenzó a hablar de lo sucedido. Mi padre me echó de casa, dijo, sintiendo cómo cada palabra pesaba en su pecho. Todo porque me negué a aceptar un matrimonio arreglado. Camila, sin dejar de fregar los platos, asintió con comprensión. Lo imaginaba. Siempre supe que tu familia vivía bajo mucha presión. Pero ¿sabes qué, Val? Eso no te define. Eres mucho más que las expectativas de tu padre. Valeria la miró en silencio, procesando aquellas palabras. Por primera vez en días, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Quizá, solo quizá, era posible construir una vida nueva, una vida que fuera realmente suya. Los días en casa de Camila pasaban con una calma desconocida para Valeria. Sin embargo, la tranquilidad no era suficiente para apagar la inquietud que comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba encontrar un camino propio, demostrarle al mundo y a sí misma que era capaz de sostenerse por sus propios medios. No vine hasta aquí para depender de los demás. Vine para ser libre, pensó una mañana, mientras observaba la luz del sol filtrarse por la ventana. Durante el desayuno, Valeria compartió sus pensamientos con Camila y su familia. He estado pensando, necesito conseguir un trabajo. No quiero ser una... Beatriz dejó su taza de café sobre la mesa y la miró con ternura. No eres una carga, Valeria. Pero entiendo que quieras empezar a construir tu independencia. Juan, el padre de Camila, asintió desde el otro lado de la... Conozco a alguien que podría ayudarte. Hay una pequeña cafetería en el barrio que siempre busca personal. No es mucho, pero es un buen comienzo. Valeria sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al escuchar esas palabras. Era la primera vez que consideraba trabajar por su cuenta. Había crecido acostumbrada a tener todo resuelto: ropa, comida, estudios. Pero ahora, enfrentarse a un empleo significaba dar un paso hacia esa libertad que tanto ansiaba. ¿Crees que me aceptarían?, preguntó, con una sonrisa tímida. Claro que sí, respondió Juan con confianza. Más tarde, Camila acompañó a Valeria hasta la cafetería. El lugar era pequeño, pero acogedor. Desde el exterior, podía verse a los clientes charlando mientras disfrutaban de sus tazas de café. Valeria respiró hondo antes de entrar, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. «Estás lista para esto», dijo Camila, dándole un apretón en el hombro. «No dejes que tus miedos te detengan». Valeria sonrió agradecida. Sabía que aquel paso marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Al entrar en la cafetería, Valeria fue recibida por el sonido de una campanita sobre la puerta y el aroma reconfortante del café recién hecho. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad,
con cabello recogido y expresión amable, la observó con curiosidad. «Buenos días», saludó Valeria, intentando ocultar el temblor en su voz. «Estoy aquí porque escuché que necesitan ayuda». La mujer sonrió ligeramente y se acercó a ella. «¿Tienes experiencia trabajando en cafeterías?», preguntó, mientras limpiaba una taza con un pan. Valeria tragó saliva, consciente de que la respuesta que daría podría determinar su oportunidad. «No. Pero aprendo rápido y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». La mujer la miró en silencio por unos segundos, evaluándola. Finalmente, «Escucha, cariño. No es que no quiera ayudarte, pero necesitamos a alguien que ya sepa manejar una cafetería. No tengo tiempo para entrenar a nadie ahora mismo. Lo siento». Las palabras golpearon a Valeria como un balde de agua fría. Se esforzó por mantener la compostura, pero la decepción era evidente en su rostro. «Entiendo. Gracias por su tiempo», dijo, antes de dar media vuelta y salir del local. Camila, que la esperaba afuera, vio su expresión y adivinó lo que había sucedido. «No funcionó». Valeria negó con la cabeza, intentando sonreír. «No esta vez. Pero está bien. Buscaré otro lugar». Aunque Valeria intentaba mostrarse fuerte, por dentro se sentía frustrada. Había dado ese paso con ilusión, pensando que encontrar un trabajo sería más fácil. Pero la realidad la estaba golpeando. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo hacerlo sola?, pensó, mientras caminaba por la calle junto a Camila. De repente, Camila se detuvo y tomó a Valeria por los hombros. «Escúchame bien, Val. No dejes que esto te desanime. Todos enfrentamos rechazos al principio, pero cada no que recibes te acerca a un...». Valeria la miró, sintiendo una chispa de esperanza en sus palabras. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse. Esa tarde, mientras Valeria y Camila caminaban de regreso a casa, pasaron frente a una pequeña librería con un cartel en la ventana que decía: «Se busca asistente». Valeria se detuvo de golpe, observando el letrero como si fuera una señal del destino. «¿Una librería?», preguntó en voz baja, casi para sí misma. Camila, notando su interés, le dio un leve empujón. «Vamos, Val. Si algo te apasiona, es leer. Esta podría ser tu oportunidad». Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria empujó la puerta de la librería y entró. El ambiente era cálido y acogedor, con estanterías repletas de libros que desprendían ese inconfundible aroma a papel y desde el fondo, un hombre mayor, con gafas redondas y cabello blanco desordenado, se acercó lentamente. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con voz serena. Valeria tomó aire y con más seguridad que en la cafetería respondió: «Vi el anuncio en la ventana. Estoy buscando trabajo. No tengo mucha experiencia, pero soy buena con los libros. Siempre he amado la lectura». El hombre la observó en silencio por un momento, como si estuviera analizando algo más allá de sus palabras. «Me llamo Ernesto. Y Valeria». «Bueno, Valeria, trabajar en una librería no es solo vender libros. Es escuchar a las personas, entender lo que buscan, incluso cuando no lo saben. ¿Crees que podrías hacer eso?». Valeria asintió con determinación. «Sí, puedo hacerlo». Ernesto sonrió, satisfecho con su respuesta. «Entonces comienza mañana, a las 9 en punto». Al salir de la librería, Valeria sentía que por fin había dado un paso concreto hacia su independencia. La emoción de haber conseguido su primer empleo la llenaba de orgullo. Había comenzado a construir su propio camino, lejos de las expectativas de su padre. Camila la abrazó con fuerza al escuchar la noticia. «Sabía que lo lograrías. ¿Ves? Siempre hay una puerta abierta para quienes no se rinden». Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía una pequeña victoria que le daba fuerzas para seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Y esa sensación no tenía precio. La mañana siguiente, Valeria llegó a la librería con puntualidad. Ernesto la esperaba con un delantal azul y un gesto amable que le transmitió puntualidad. «Ya es un buen comienzo», dijo, entregándole el delantal. «Bienvenida a tu primer día de trabajo». La jornada comenzó con tareas simples: ordenar las estanterías,
revisar los títulos en inventario y atender a los pocos clientes que entraban durante la mañana. Aunque al principio Valeria se sentía nerviosa, poco a poco fue ganando confianza. Descubrió que muchos clientes buscaban más que un libro. Buscaban consuelo, inspiración o respuestas a sus propias dudas. Valeria, con su amor por la lectura, pronto se dio cuenta de que podía ayudar a esas personas a encontrar lo que necesitaban. Pero no todo era sencillo. Durante la tarde, un cliente impaciente llegó exigiendo un libro que no estaba en stock. ¿Qué clase de librería es esta si no tienen los títulos más populares?, dijo con tono cortante. Valeria, sorprendida por la actitud del hombre, intentó mantener la calma. Podemos pedirlo y tenerlo aquí en unos días. No tengo tiempo para esperar. ¡Qué decepción!, exclamó antes de salir, dejando a Valeria con un nudo en la garganta. Cuando Ernesto la vio inquieta, se acercó y le puso una mano en el hombro. No dejes que esos momentos te desanimen. La vida está llena de personas difíciles, pero lo importante es cómo decides reaccionar ante ellas. Valeria asintió, comprendiendo que aquel empleo no solo sería un reto laboral. La vida fuera de su hogar estaba llena de dificultades, pero cada día se sentía más capaz de enfrentarlas. Al terminar su primer día de trabajo, Valeria regresó a la casa de Camila exhausta, pero satisfecha. Había sido un día lleno de aprendizajes y pequeños desafíos que, aunque simples, le habían enseñado algo importante. Sin embargo, al llegar, notó que Beatriz la esperaba en la sala con una expresión preocupada. Valeria, querida, hay algo que debes saber, dijo con tono suave. Tu madre llamó hoy. Quería saber cómo estabas. Valeria sintió que su corazón se detenía por un instante. Era la primera vez que escuchaba noticias de su familia desde que había salido de casa. ¿Qué dijo?, preguntó, intentando parecer serena. Beatriz tomó asiento junto a ella y le puso una mano en el hombro. Quería asegurarse de que estás bien. Pero también me dijo que tu padre sigue convencido de que regresarás. Y parece que ha empezado a mover influencias para que otras personas no te ofrezcan trabajo. Las palabras cayeron como un peso sobre Valeria. No era suficiente para don Tomás haberla echado de casa. Ahora intentaba dificultar su camino hacia la independencia. La ira y la tristeza se mezclaron en su interior. Pero Valeria respiró hondo, recordando las palabras de Ernesto. Lo importante es cómo decides reaccionar. No voy a rendirme, dijo en voz baja, pero firme. Mi padre puede hacer lo que quiera, pero no voy a volver a esa vida. Camila entró en la sala en ese momento y se sentó junto a Valeria. ¿Estás segura de eso? No tienes que demostrarle nada a nadie, Val. Esto es para ti, no para él. Valeria asintió, sintiendo que, a pesar del miedo y la incertidumbre, había tomado la decisión correcta. Cada día lejos de la opresión de su padre era una pequeña victoria. Esa noche, mientras estudiaba en su habitación, Valeria revisaba los apuntes de clase. Aunque el cansancio la vencía, no podía permitirse bajar el ritmo. Había decidido seguir estudiando y trabajando, algo que antes parecía fácil gracias a los privilegios de su antigua vida. Ahora, cada hora de estudio y cada tarea laboral eran un esfuerzo consciente, pero también eran pasos hacia su libertad. No importa lo que diga mi padre, voy a construir mi propia vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Valeria. Trabajaba en la librería por la mañana y estudiaba por la tarde. Aunque la rutina la mantenía ocupada, el cansancio comenzaba a pesar en sus hombros. A veces, mientras ordenaba los libros, su mente se perdía en recuerdos de su antigua vida. El colegio privado, los lujos que había dado por sentados y las amistades que habían desaparecido en cuanto su situación cambió. Una tarde, mientras atendía a los clientes, Valeria reconoció a un grupo de antiguas compañeras de clase entrando en la librería. Al verla detrás del mostrador, algunas la miraron con sorpresa, otras con desprecio velado. Una de ellas, Mariana, se acercó con una sonrisa irónica. Así que ahora trabajas aquí, ¿eh? Nunca lo habría imaginado. Pensé que serías la próxima heredera del imperio de don Tomás. Valeria sintió cómo las palabras de Mariana
intentaban clavarse como cuchillos. Respiró hondo antes de responder con calma. Las cosas cambian. Algunas de nosotras decidimos ser libres. El comentario dejó a Mariana sin palabras por un instante, pero la sonrisa burlona pronto volvió a su rostro. Bueno, suerte con eso. Aunque no creo que te dure mucho. Las chicas salieron riéndose, pero Valeria se mantuvo firme, sin dejar que las lágrimas que se acumulaban en sus ojos cayeran. Cuando Ernesto se acercó después de escuchar el intercambio, le ofreció una mirada comprensiva. La gente que no entiende tu camino siempre intentará derrumbarte. No les des ese poder. Esa noche, de camino a casa, Valeria reflexionó sobre lo sucedido. Sabía que el rechazo social era una de las armas favoritas de su padre. No me define lo que ellos piensen de mí, se dijo a sí misma, mientras apretaba la maleta de libros que llevaba. Al llegar a casa, fue recibida por Beatriz con una sonrisa cálida y un plato de comida caliente. Camila la esperó en la sala, ansiosa por escuchar cómo había ido su día. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria comprendió que las verdaderas conexiones no se basan en el dinero ni en las apariencias. Se construyen con amor, apoyo y comprensión. Mientras se preparaba para dormir, Valeria tomó su diario y escribió una breve frase que representaba su nueva mentalidad. Cada día que lucho es un paso más lejos de las cadenas que intentaron imponerme. No soy la misma Valeria que solía ser. Soy más fuerte. Valeria sabía que su independencia no estaba completamente asegurada. Aunque había logrado mantenerse sola durante semanas, todavía era menor de edad, lo que significaba que su padre seguía teniendo poder legal sobre ella. Esa idea la inquietaba. Cada vez que veía a Camila o a la familia de Ernesto, sentía el peso de depender de su generosidad. Sabía que no podía quedarse en esa situación indefinidamente. Necesitaba un plan. Una tarde, mientras trabajaba en la librería, Ernesto notó su expresión preocupada. ¿Algo te molesta, Valeria? Ella dudó antes de hablar. Mi padre sigue teniendo control sobre mi vida, aunque no esté en casa. Quiero ser completamente libre. Ernesto se quedó en silencio por unos momentos, reflexionando. Finalmente, se quitó las gafas y la miró con seriedad. Conozco a alguien que podría ayudarte. Un abogado. Se llama Pablo Ramírez. Trabaja con casos como el tuyo, ayudando a jóvenes a liberarse de situaciones familiares opresivas. Valeria sintió cómo una chispa de esperanza se encendía en su interior. ¿Crees que él aceptaría mi caso? Estoy seguro de que sí. Es un hombre justo, y cuando escucha historias como la tuya, no duda en ayudar. Esa misma noche, Valeria contactó a Pablo Ramírez y concertó una reunión. Al día siguiente, entró en su despacho con nerviosismo, pero también con determinación. Pablo, un hombre de unos 40 años, la recibió con una sonrisa comprensiva. He escuchado un poco sobre tu historia, Valeria. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu padre, aunque eso implique exponerlo públicamente? Valeria asintió sin dudar. No quiero venganza. Pablo le estrechó la mano con firmeza. Entonces, hagámoslo. La noticia del proceso legal no tardó en llegar a los oídos de don Tomás. Estaba sentado en su despacho cuando recibió la llamada de uno de sus socios, quien, al colgar el teléfono, don Tomás apretó los puños sobre el escritorio. Así que quiere llevar esto al público, murmuró para sí mismo, con una mezcla de ira y frustración. Elisa, que entró al despacho poco después, notó la expresión sombría de su esposo. ¿Qué sucede? Don Tomás se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Valeria ha contratado a un abogado. Quiere emanciparse legal. Elisa lo miró con sorpresa, pero también con algo de admiración en los ojos. No la culpo. Después de todo lo que ha pasado, solo busca libertad. Don Tomás la miró con libertad. Lo que busca es arruinarme. Todo esto se está saliendo de control. Elisa, cansada de la actitud inquebrantable de su esposo, se acercó con firmeza. Tomás, esto no se trata de ti.
Se trata de Valeria. Es nuestra hija, y está luchando por algo que tú nunca le diste, la posibilidad de elegir su propio camino. Pero don Tomás no estaba dispuesto a aceptar esas. No permitiré que este escándalo destruya mi reputación. Haré todo lo posible para detener. Mientras tanto, Valeria se reunía con Pablo en su despacho. El abogado. Tenemos un argumento sólido, dijo Pablo, colocando los documentos sobre la mesa. Tu padre te expulsó de casa siendo menor de edad y trató de forzar un matrimonio en contra de tu voluntad. Esto es una clara violación de tus derechos. Valeria escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra del abogado la fortalecía. Sin embargo, también sabía que el camino no sería fácil. ¿Y si mi padre intenta utilizar su poder para manipular el proceso?, preguntó, preocupado. Pablo sonrió con confianza. Déjalo intentar. Los tribunales están para protegerte, Valeria. Y además, hizo una pausa. Tu historia ya comienza a ser conocida. La opinión pública está de tu... Al escuchar esas palabras, Valeria sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo. No quería fama ni atención, pero si su historia podía inspirar a otros jóvenes en situaciones similares, entonces todo ese esfuerzo valdría la pena. Estaba decidida a enfrentar a su padre, no por venganza, sino por justicia. La cita en el tribunal estaba fijada para la semana siguiente, y la noticia de la demanda de Valeria comenzaba a correr en los círculos sociales y empresariales. Don Tomás, furioso por la exposición pública, decidió tomar cartas en el asunto. Quería enfrentar a su hija antes de que todo llegara a los tribunales. Una tarde, mientras Valeria salía de la librería, vio un auto negro estacionado en la esquina. Al principio, no le prestó atención, pero cuando el conductor bajó la ventanilla y reconoció a su padre sentado en el asiento trasero, su corazón dio un vuelco. Valeria, sube al auto. ¿Necesitamos hablar? Valeria dudó por un momento. Cada fibra de su ser le decía que no debía acercarse, pero también sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida cara a cara. Respiró hondo y se acercó al vehículo. No necesito un auto lujoso para hablar contigo. Lo que tengas que decir, puedes decírmelo aquí, en la calle. Don Tomás frunció el ceño, molesto por la firmeza de su hija. Bajó del auto y se acercó a Valeria, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. ¿Crees que exponernos públicamente va a solucionar algo? Todo esto es una locura. Estás arruinando el nombre de nuestra familia. Valeria lo miró directamente a los ojos, sin miedo. No estoy arruinando nada, papá. Tú lo hiciste cuando decidiste controlar mi vida como si fuera una mercancía. Esta no es una guerra por el apellido ni por la reputación. Es mi... Las palabras de Valeria resonaron en el aire, dejando a don Tomás sin respuesta por un momento. Pero su orgullo herido lo hizo reaccionar. Retira la demanda. Podemos arreglar esto en privado. Puedo devolverte todo lo que tenía. Valeria negó con la cabeza lenta. No se trata de dinero. Se trata de respeto. Algo que nunca me di. Don Tomás apretó los puños, sintiendo que su control sobre la situación se desvaneció. Valeria, escúchame. Todo lo que hice fue por tu bien. Ella lo interrumpió con voz firme. No se trata de mi bienestar. Se trata de tu poder. Y yo no soy una pieza más de tus negocios. El silencio que siguió fue pesado y tenso. Don Tomás, al ver que no podía manipular a su hija como antes, retrocedió lentamente hacia el auto. Antes de entrar, lanzó una última advertencia. Te daré una oportunidad más. Piénsalo bien, Valeria. Valeria mantuvo su mirada fija en él. Lo único que voy a destruir son las cadenas que intentaste imponer. Mientras el auto se alejaba, Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero también con orgullo. Estaba lista para enfrentar la verdad, sin miedo y con la cabeza en alto. El día de la audiencia llegó con un aire de solemnidad y tensión. Valeria, vestida con sencillez pero con dignidad, se sentó junto a Pablo Ramírez en la sala del tribunal. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada estaba fija y decidida.
Sabía que cada palabra que pronunciara sería crucial. A su alrededor, los murmullos de periodistas y curiosos llenaban la historia de la joven que desafiaba a su poderoso padre. Había despertado la atención pública. Cuando don Tomás entró en la sala, acompañado de su abogado, la tensión se hizo palpable. Aquella audiencia no solo era un juicio legal, era el momento de su liberación personal. El juez, un hombre de cabello gris y voz severa, tomó la palabra. Señorita Valeria Fernández, tiene la palabra para exponer su... Valeria se levantó lentamente, sintiendo cómo cada mirada se posaba sobre ella. Respiró hondo y comenzó a hablar, con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras fluían. Desde muy joven, aprendí que en mi familia, el poder y la reputación estaban por encima de mi padre. Don Tomás Fernández siempre tomó decisiones pensando en sus negocios, sin considerar los deseos de quienes lo rodeaban. La sala permanecía en silencio, cada palabra de Valeria resonando con fuerza. Hace unos meses, mi padre intentó obligarme a aceptar un matrimonio arreglado para asegurar un trato financiero. Cuando me negué, fui expulsada de mi... Desde entonces, he tenido que reconstruir mi vida sola, enfrentando obstáculos que jamás imaginé. Hizo una pausa, sintiendo cómo la emoción la invadía. Pero no podía detener. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí por justicia. Nadie debería ser tratado como una propiedad. Nadie debería ser obligado a sacrificar su libertad por las ambiciones de... Cuando Valeria terminó su testimonio, se hizo un silencio profundo en la sala. Incluso don Tomás, que había mantenido una expresión dura y altiva, parecía afectado por las palabras de su hija. El juez la observó con una mezcla de respeto y compasión. Gracias por su valentía, señorita Fernández. Mientras Valeria regresaba a su asiento, Pablo le susurró al oído: lo hiciste muy bien. Ahora es su turno de explicar su versión. Y créeme, Valeria, aún con el corazón acelerado, se permitió una pequeña sonrisa. Sabía que estaba más cerca que nunca de conseguir lo que siempre quiso: libertad y dignidad. Cuando llegó el turno de don Tomás para declarar, la atmósfera en la sala del tribunal cambió. Su abogado se levantó y habló con... Mi cliente, don Tomás Fernández, es un hombre de negocios respetado que siempre ha actuado en beneficio de su familia. Las decisiones que tomó, aunque estrictas, buscaban asegurar un futuro estable para su... Don Tomás se levantó, manteniendo su porte. Lo que hice fue proteger a mi hija de un mundo que es mucho más duro de lo que ella cree. Valeria siempre ha vivido rodeada de comodidades. Le ofrecí una oportunidad de asegurar su futuro. Si eso fue visto como un acto de imposición, entonces tal vez cometí errores. Las palabras de don Tomás sonaban ensayadas, calculadas, pero los presentes en la sala percibían la frialdad en su tono. No había arrepentimiento, solo una preocupación por salvar su reputación. El juez lo miró con expresión seria. ¿Expulsó usted a su hija de casa siendo menor de edad?, preguntó con firmeza. Don Tomás apretó los labios antes de responder. Sí, fue una decisión difícil, pero lo hice para que aprendiera a valorar lo que... El murmullo en la sala fue inevitable. La confesión impactó a muchos. ¿Cómo podía un padre justificar un acto tan cruel con la excusa de enseñar una lección? El juez tomó nota antes de volver a hablar. Señor Fernández, ¿considera usted que forzar un matrimonio para beneficio económico? Don Tomás titubeó. Era un acuerdo que beneficiaba a ambas familias y que aseguraba la estabilidad de Valeria. El juez alzó una ceja. Una niña de 15 años no es una moneda de cambio. Las palabras del juez resonaron en la sala, y Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza. Por primera vez, alguien en una posición de poder decía lo que ella siempre había querido gritar. No era una propiedad. Era una persona con derecho a elegir su propio destino. Mientras la audiencia continuaba, la noticia se extendía en las redes sociales y los medios de comunicación. Muchos comenzaron a expresar apoyo a Valeria, admirando su valentía. Los titulares hablaban de una joven que había desafiado las imposiciones familiares y luchaba por su libertad. Valeria Fernández, un ejemplo de resistencia y dignidad,
decían algunos artículos, pero también había quienes criticaban a don Tomás, cuestionando los valores de los que se jactaba. Su imagen pública comenzaba a resquebrajarse, y eso era algo que don Tomás no podía tolerar. Al final del día, cuando Valeria salió del tribunal, fue recibida por un grupo de personas que la esperaban. Algunos le ofrecieron palabras de aliento, otros le entregaron pequeñas notas con mensajes de apoyo. Pablo la miró con orgullo. El cambio ha comenzado. Lo que hiciste hoy no solo es para ti, Valeria, es para muchos que no tienen. Valeria sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de quiero que esta lucha signifique algo. No me rendo. El último día de la audiencia llegó con un aire de expectativa. Todos los ojos estaban puestos en el juez mientras se preparaba para dar su veredicto. Valeria, sentada junto a Pablo, sabía que había dicho todo lo que podía decir. Ahora, solo quedaba eso. El juez revisó los documentos una última vez antes de levantar la vista. Después de escuchar los testimonios y analizar las evidencias presentadas, este tribunal concluye que don Tomás Fernández actuó de manera perjudicial hacia su hija menor al forzar decisiones que vulneran sus derechos. Por lo tanto, se concede a Valeria Fernández su emancipación legal y se ordena que reciba una pensión mensual hasta alcanzar la mayoría de. El silencio que siguió fue breve. Antes de que los murmullos comenzaran a llenar la sala, Valeria sintió cómo su corazón daba un vuelco. Había ganado. Don Tomás permanecía inmóvil, su expresión endurecida por el orgullo herido. En su interior, sabía que su esposo había llevado las cosas demasiado lejos y que ahora estaba pagando el precio por ello. Se levantó lentamente y caminó hacia Hitch. Valeria la miró, y por un momento sintió un nudo en la garganta. Pero también sabía que era hora de dejar atrás el pasado. Mamá, espero que algún día encuentres la libertad que yo Elisa dejó escapar una lágrima, silenciosa, asintiendo. Estoy orgullosa de ti. Cuando don Tomás finalmente se acercó, su mirada reflejaba una mezcla de ira y derrota. Espero que estés satisfecha, dijo con tono cortante. Lograste humillarme frente a todos. Valeria lo observó con calma. Esto nunca fue sobre ti, fue sobre mí, y sobre mi derecho a ser libre. Las palabras de Valeria marcaron el fin de aquella conversación. Don Tomás se giró y salió del tribunal sin mirar atrás. Por primera vez, su control sobre Valeria había desaparecido por completo. Cuando Valeria salió a la calle, fue recibida por una multitud que la aplaudía. Personas con carteles que decían, libertad y dignidad, el derecho a elegir. Pablo la miró con una sonrisa orgullosa. Tu historia ya no es solo tuya. Has inspirado a otros a luchar por su propia libertad. Valeria, aún emocionada, respiró hondo y sonrió. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado su vida. Esa noche, al regresar a casa, se sentó junto a Camila y su familia. Por primera vez, sintió que pertenecía a un lugar donde el amor y la comprensión eran más importantes que el poder y el dinero. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila con curiosidad. Valeria sonrió. Ahora, comienzo de nuevo. Pero esta vez, con mis propias reglas. La última página de un capítulo había sido escrita, pero la historia de Valeria apenas comenzaba.